Vamos a hablar yo les voy a hablar de apoyo farmacológico en rehabilitación del ACV. Esto es un poquito la hoja de ruta. Primero vamos a hacer una introducción. Vamos a ver cómo se pasa de la evidencia a hacer la recomendación y después vamos a ver las recomendaciones. Entonces, el ACV sabemos que es una de las principales causas a nivel mundial, tanto de discapacidad como de mortalidad. Y se proponen distintas intervenciones farmacológicas que se supone o se fundamenta que estimulan la neuroplasticidad y que serían de ayuda a lo que es la neurorehabilitación propiamente dicha para mejorar los desenlaces de nuestros pacientes. Entonces nos vamos a basar en las recomendaciones que hace la Asociación Europea de Neurología en conjunto con la Federación Europea de Neurorehabilitación, que hicieron esta guía de práctica clínica. Entonces, siempre lo primero o el punto de partida cuando se hace una investigación o se quiere buscar qué es lo mejor que podemos hacer por un paciente, partimos de una pregunta. Y lo mejor para encontrar lo mejor que pueda responderla es formularla bien e identificar bien cuál es la población, cuál es la intervención que nos interesa, con qué lo tenemos que comparar y cuáles son los desenlaces clínicamente relevantes. Y por esas palabras es que se llama pregunta pico. En nuestro caso son pacientes con accidente cerebrovascular isquémico agudo. La intervención serían estos fármacos que ahora vamos a ver, iniciándolos en los 7 días post-ACV, combinados con la neurorehabilitación. La comparación sería la neurorehabilitación sola y los desenlaces que se identificaban en la guía y que también son de interés, son mejorar la funcionalidad global, mejorar la funcionalidad neurológica y también la performance motora. Y obviamente siempre tener en cuenta cómo son fármacos de los efectos adversos que podrían tener. Entonces, estos son los pasos que deberíamos seguir cuando desarrollamos una recomendación que propone GRADE, que son puntos preestablecidos o que te enseñan cómo hacerlo para que sea transparente. Entonces, primero establecemos o formulamos nuestra pregunta. Siempre en los desenlaces y cuando se hace la guía participan distintos actores. Y están los especialistas en el tema, que en este caso serían los neurólogos, también los expertos en evidencia o en recomendaciones o metodólogos, y muchas veces se hace participar también a pacientes, o se debería hacer participar a pacientes o a familiares, justamente también para saber elegir cuáles son los desenlaces de interés o a los que les tenemos que dar más peso. Una vez desarrollada la pregunta, se busca la evidencia, y en general se resume en una tabla que se llama tabla resumen de hallazgos, como la que vamos a ver a continuación, y después a partir de ese resumen de la evidencia es que se formula la recomendación. Bueno, entonces acá para avanzar un poquito más después en ver cuáles son estas recomendaciones, siempre primero se le da un nivel de confianza o de cuánto le creemos a la evidencia que encontramos. Y si decimos que es alta, es muy poco probable que un estudio nuevo que salga después de lo que analizamos cambie los resultados y, por lo tanto, cambie nuestra conducta. En cambio, si la evidencia fuera baja o muy baja, los resultados son inciertos. Entonces, es muy probable que si se hace un nuevo estudio, cambie nuestra práctica porque cambien los resultados. Entonces, si partimos de evidencia muy baja o incierta, no podemos hacer una recomendación fuerte. Hacemos una recomendación débil o condicional que vamos a ver que son las mayorías para esta situación. En cambio, si partiéramos de evidencia alta y siempre viendo que los beneficios superan claramente los riesgos, ahí es que se formula una recomendación fuerte. Un ejemplo de esto, y llevándolo de nuevo al ACV, es que sabemos que a todos los pacientes que tuvieron un ACV agudo les damos aspirina u otro antiagregante con atorvastatina como prevención secundaria, es decir, para evitar que el paciente tenga un nuevo episodio que le dé más discapacidad o muerte. En ese caso, la recomendación es fuerte y eso quiere decir que más del 80%, por no decir todos los médicos, le van a dar a sus pacientes que tuvieron un ACV el antiagregante. En cambio, eso van a ver que no va a pasar, aunque les esté contando el final antes de tiempo, con las drogas que vamos a ver ahora. Entonces, bueno, esto es respecto a anfetaminas, que es una de las drogas que se decía que estimula la neuroplasticidad y que podría ayudar a la neurorehabilitación en los desenlaces. Les muestro acá primero cómo son las tablas que vamos a ver. Siempre hay
una primer columna, que son los desenlaces, que es la performance motora, funcionalidad neurológica global y los efectos adversos. Después siempre hay una segunda columna en los que se ven los efectos absolutos o los riesgos absolutos, que en este caso van a ver que los desenlaces son desenlaces continuos. Quiere decir, la mayoría de los estudios miraban cuánto cambiaba la escala que usaban para medir la performance motora o la funcionalidad, que eso no está bueno, porque, o sea, yo puedo decir, sí, subí un punto a la escala, entonces el paciente tiene menos discapacidad. Pero la realidad es que no sabemos si ese punto que se movió es clínicamente relevante o no, porque por ahí tiene el mismo nivel de dependencia. Entonces eso es una limitación que van a tener la mayoría de los estudios que intentaban responder las preguntas. Después siempre se muestra el efecto relativo, que en el caso de los desenlaces que vamos a ver no va a estar justamente por esto, porque es cuánto se movió la escala. Después, cuántos estudios se usaron para hacer la recomendación. El nivel de certeza, que vamos a ver que la mayoría de lo que vamos a ver es bajo. Y después los comentarios. Nosotros nos vamos a centrar en los comentarios porque es lo más fácil de entender y es lo que es como una traducción de los números, pero en lenguaje coloquial para que se entienda bien. Y justamente anfetamina se vio que puede dar ninguna a ligera diferencia en lo que son todas las escalas para ver la funcionalidad del paciente. Y siempre también tener en cuenta que los efectos adversos son más que los reportados, porque en el caso de los estudios siempre son los pacientes ideales, con menos comorbilidades, y no se analiza, no se tiene en cuenta qué pasa después que uno lo implementó y que en general nuestros pacientes tienen comorbilidades y están polimedicados, lo que genera interacciones. Entonces, en conclusión, decimos que puede haber ninguna ligera diferencia y siempre tenemos el riesgo de los efectos adversos, entonces, como los riesgos de usar las anfetaminas no superan los beneficios, lo que se hizo fue una recomendación en contra del uso de anfetaminas. Con respecto a la cerebrolicina, vemos ya que le va un poquito mejor. Vemos que es probable que la cerebrolicina mejore los desenlaces, mejore la funcionalidad global y mejora sin grandes aumentos de efectos adversos. Pero hay que tener en cuenta también que la cerebrolicina es una droga que se da endovenosa y que eso expone a los pacientes a complicaciones, más allá del solo hecho de tener la vía, los expone a infecciones y los beneficios son mayores, serían mayores a los efectos adversos, pero no son del todo claros y la evidencia en general no es alta. Pero lo que hizo el panel fue una recomendación condicional a favor del uso de cerebrolicina. Con respecto al citalopram de 10 miligramos, lo que se vio es que puede provocar ninguna a ligera diferencia, con aumento de los riesgos adversos, por lo tanto, se hizo una recomendación en contra. En cambio, con el citalopram de 20 miligramos, los estudios están mejores diseñados, por eso van a ver que en balance es moderado, y esto es lo otro que les quería mostrar. Estos estudios lo que hicieron fue ver en las escalas que utilizaban cuánto era clínicamente relevante para el paciente mejorar. Entonces, lo que se vio es que acá sí muestran el efecto relativo, que siempre al paciente le iba mejor y realmente mejoraba con el uso de citalopram de 20 miligramos. Por eso se hizo una recomendación condicional a favor del uso. En este caso, a mi criterio, más allá de que la guía hizo una recomendación condicional, como no se vieron que aumentaran los efectos adversos y la verdad es que la mejoría parece realmente significativa, se podría considerar hacer una recomendación fuerte. Y ahí nos cambia, o sea, si es condicional, el médico tiene que individualizar el caso y en general lo puede recomendar o no, pero si fuese fuerte ya se extendería más el uso del citalopram a esta dosis. Con respecto a la fluoxetina, en síntesis, en lo que son los beneficios, se vio que podía generar beneficio, pero con más peso había calidad alta de evidencia, o sea, mucha seguridad de que aumentaban significativamente los efectos adversos. Por eso también se hace una recomendación en contra de su uso. Con el litio pasa lo mismo, hay ninguna diferencia o una muy pequeña diferencia, por lo tanto también se recomendó en contra de usar el litio. Y después se analizaron los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, también podía haber
ligera a ninguna diferencia en los beneficios, siempre expuestos a efectos adversos, por lo tanto también se recomendó en contra. Con la C-legilina pasa lo mismo que con el litio, hay certeza baja, o sea, podemos decir que hay ninguna a ligera diferencia, pero los expertos no hicieron ninguna recomendación. Dijeron que con lo que había disponible no se podía realizar la recomendación. Y acá sí, a mi criterio, o sea, si no tenemos certeza de que funciona, pero sí de que puede tener efectos adversos, también considero que deberían recomendar en contra. Por último, vamos a ver la levodopa. Esto no lo analizaban en la guía porque decían que había muy pocos estudios o que los estudios no eran consistentes, pero busqué más o menos los que eran aleatorizados, es decir, en los que se les asignó a recibir levodopa o no al azar, como para no elegir los mejores pacientes con la intervención. Y lo que se ve es que había ninguna diferencia en lo que es la valoración de la funcionalidad global o motora. Por lo tanto, la guía no hizo una recomendación, pero podríamos decir que no deberíamos usarlo porque estamos exponiendo un fármaco que puede tener interacciones y efectos adversos sin un beneficio claro. Entonces, como resumen, en esta tabla pueden ver en la primera columna todas las drogas que les mencioné, que son las que se difunde el uso como para estimular la neuroplasticidad y ayudar a la neurorehabilitación. Y se hicieron recomendaciones a favor del uso de cerebrolicina y citalopram en dosis de 20 miligramos. Entonces, a modo de conclusión, el uso de estos fármacos se postula que tiene que ver con la estimulación de la neuroplasticidad, pero la realidad es que si vamos a los estudios que hay al respecto y la evidencia que hay disponible, podemos concluir que son necesarios más estudios bien diseñados y que cada médico, al estar frente al paciente en esta situación, tiene que individualizar y quizás sí considerar el uso, sobre todo el citalopram, que es vía oral, pero a futuro pueden haber nuevos estudios que modifiquen nuestra práctica. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrea. Esta sería la diferencia con respecto a lo que comentaban en la anterior presentación acerca del padre que había leído en Google o que había visto en Google, ¿sí? Es la diferencia entre analizar a fondo una información técnica, una información científica, compararla con otros trabajos y tomar en cuenta si eso que nos están vendiendo en un título o en un abstract, en un resumen, tiene realmente significado estadístico, ¿sí? Vamos a encontrar muchas drogas que se pueden, no solo drogas, técnicas en general, que se han probado en 1, en 2, en 3 pacientes o en 10 pacientes, pero sin compararlas con otros a los que no se les hizo otra cosa. Este tipo de análisis estadístico es mucho más laborioso, no lo hace cualquiera, pero es lo que permite tomar decisiones con fundamento, ¿sí? Que es en el fondo lo que uno debería hacer siempre. Vamos a pasar a la segunda parte de este bloque, a cargo de la licenciada Cecilia Pareja, que nos va a hablar sobre abordaje holístico de enfermería en el ACV. Bueno, buen día a todos. Voy a compartir hoy día esta charla tan hermosa de lo que habla lo que es enfermería en neurorehabilitación. Como vemos, el tema que vamos a tratar hoy día es abordaje enfermería en neurorehabilitación. El tema es más que nada el tratar holísticamente y poder demostrarle a ustedes lo que realmente hace la enfermera en rehabilitación. Realmente, cuando nosotros nos enfocamos en enfermería, ¿no? Tenemos este concepto de que el enfermero es para el cuidado de la salud, también para promoción de la salud, pero en contexto de la rehabilitación es lo que no mucho se conoce. Entonces, hablamos primero con una definición de lo que hace la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que define qué es la rehabilitación.
pero realmente nos vamos a enfocar con esa definición para tratar a un paciente holísticamente, ¿no? En lo que es simplemente que una persona es psicobiosocial. Entonces, para definir un poco lo que es la enfermera en rehabilitación, la enfermera es la persona, es el profesional de salud que va a estar siempre presente al cuidado del paciente. Siempre es la primera que va a detectar cualquier alteración que va a surgir en una internación de lo que es la rehabilitación, ¿sí? Entonces, hablando del paciente, nos preguntamos qué es el paciente, ¿no? A veces lo tratamos como que fuese realmente solo por una dolencia, pero realmente es una persona, ¿sí?, que es aquel que nos va a manifestar sus inquietudes, sus emociones, sus enojos dentro de una internación. Vamos a hablar de una familia, vamos a tener ese vínculo, contacto directo, paciente-familia, ¿sí? La familia va a ser quien va a acompañar diariamente esta internación y también vamos a hacer nosotros un rol educador para que sea el continuo cuidado que va a necesitar este paciente, esta persona. También vamos a tener este vínculo con lo que es muy continuo, es una relación de trabajo diario que tenemos con los grupos interdisciplinarios dentro de la institución Santa Catarina. Sí, es trabajar con la terapia ocupacional, kinesióloga motor, kinesióloga respiratoria, psicología, hotelería, neuropsicología, entre otros, porque es tan grande el equipo que hay interdisciplinario dentro de nuestra institución que somos nosotros los enfermeros que abordamos todo este vínculo, contacto diario en cada día de nuestro trabajo. Entonces, todo este concepto que venimos o contándoles yo más que nada de lo que es la enfermería en rehabilitación, realizamos un proceso de enfermería, que es este proceso que es el que nos va a guiar para poder tener una organización, tener una continuidad y tener también una planificación en todo el cuidado que nosotros vamos a brindar siendo profesionales de la salud, siendo enfermeros o enfermeras, ¿no? Entonces, dentro de la Clínica Santa Catalina, nosotros realizamos el proceso de atención de enfermería. Nos ingresa un mail en el cual nos dice que viene un ingreso de un paciente. En ese mail nosotros vamos a recibir lo que es la epicrisis. Es una epicrisis, es un resumen, es un documento, ¿sí?, de cual nos va a dar los datos principales del paciente, nos va a dar lo que viene con un diagnóstico, lo que el paciente va a necesitar, de repente algún monitoreo de algún equipo. Entonces, siempre tenemos que dar lectura para poder saber qué paciente vamos a reseccionar en nuestra institución, ¿sí? Y obviamente no olvidarnos nunca de corroborar que la habitación esté desinfectada. Lo trabajamos muy constante con el sector de hotelería, quien que nos informa que esa habitación está lista para el ingreso para nosotros poder prepararla, que es la unidad del paciente. Entonces, hablando de unidad de paciente, hablamos de todo un entorno, ¿no?, infraestructura. Hablamos de eso, de que tiene que estar en condiciones la ventana, tiene que estar en condiciones esa cama que tiene que reseccionar a ese paciente, tiene que estar en condiciones el timbre para que el paciente nos llame, en condiciones la luz, en condiciones también el televisor para su distracción. Entonces, vamos viendo que no simplemente es una resección tan simple que hacemos, que realizamos, ¿sí? Todo para el confort del paciente. Hablamos también de esto de la resección del paciente, cuando ya nos informan por un llamado de teléfono de que el paciente se encuentra en planta baja. Es la resección, ¿no?, que se hace conjuntamente con el sector de internaciones. Por eso esto es un continuo de enfermería en esta comunicación, en esta interacción, en esta relación con todos los sectores que integran la Clínica Santa Catalina, ¿sí? Entonces, cuando hacemos
el paciente ingresa y es llegado a la habitación, obviamente acompañado, ¿no?, con el médico de guardia, con el camillero. En la unidad del paciente o habitación, ya llamémoslo así, va a hacer la valoración cefalocaudal, esa primera entrevista el enfermero conjunto con el médico de guardia, quien resecciona al paciente, ¿sí? Es donde ahí el enfermero da los primeros avisos. Es el enfermero conjunto con el médico que van observando y van identificando, ¿sí?, las necesidades alteradas del paciente. Es el primer contacto que tiene el enfermero y el primer persona de la institución que el paciente va a ver. A su enfermero, porque lo llaman así, y también al médico de guardia. Entonces, luego de que reseccionamos al paciente, nosotros ya contamos con una carpeta digital, en cual ya vamos a tener lo que es las indicaciones médicas, las hojas de enfermería, ¿sí? Vamos a tener las escalas de caída, que es la escala de Dalton que utilizamos para hacer la prevención de las caídas, qué es lo que necesita este paciente, si llega muy inquieto, si realmente no quiere estar por ese tiempo de ingreso en la cama, sino ya se quiere sentar en una silla. Entonces realizamos esta valoración de lo que es el riesgo de caídas, valoración de la piel, si este paciente llega con alguna lesión tegumentaria, si este paciente viene con algún grado de escaras, entonces realizamos lo que es la escala de Braden, ¿sí? Esto les comento como un paréntesis, que se está trabajando muchísimo con todo esto digital y la verdad que es muy hermoso porque se ve el crecimiento de la enfermería, que realmente se está actualizando con todo esto de la tecnología. Y la verdad que es más rápido encontrar los datos cuando uno quiere buscar, ¿sí? Así que yo hago un paréntesis aquí para explicarles esto, que fue también muy emocionante cuando nos dijeron ya las hojas de enfermería no va a ser más en hojas, sino virtual, o sea, por un sistema que manejamos en lo que es Nexus, ¿sí? Así que eso hago el paréntesis para comentarles, para que no se pierdan con esta charla. Y luego, ¿qué va a hacer el enfermero? Hace la planificación de cuidados, ¿sí? Donde ahí la planificación de cuidados es ver cefalocaudal al paciente en todo el contexto de todo cómo ingresa, ¿no? Con esto de toda una valoración, de todo este comportamiento, de toda esa inquietud también que tiene, porque el paciente viene quizás de una terapia, viene de otra institución, de una institución de agudos, entonces está ingresando a un lugar desconocido. Cuando los enfermeros hacemos la valoración cefalocaudal, hacemos la entrevista, ¿no? Todo lo que se habló del proceso de atención de enfermería, detectamos estas alteraciones de las necesidades básicas en pacientes con ACV. Nosotros hoy, en esta charla, no clasificamos qué tipos de ACV son, porque vamos a abordar los dos tipos siendo enfermeros, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar esta alteración de la movilidad, ¿sí? Que ese paciente ingresa con una hemiplegia, ¿sí? Vamos a encontrar con esto de la comunicación, que yo de repente quiero hacer una entrevista al paciente, preguntarle su nombre, apellido, y el cual no nos puede responder porque quizás le dificulta lo que es el habla, que viene con una afasia, que viene con una disfasia. ¿Y cómo hacemos para poder comunicarnos con ellos? ¿No? Nos preguntamos en esta alteración. La eliminación, de repente llega con una incontinencia urinaria, llega con un tránsito lento en la evacuación. También es importante, muy importante, lo que es la alimentación, ¿no? Si ese paciente puede tener una alimentación normal como lo hacemos nosotros, si ese paciente realmente necesita, ¿no?, la parte de una alimentación procesada, de repente no comer granos, estamos en todo lo que es haciendo nuestra valoración, detectando
estas alteraciones básicas. El confort, ¿cómo se va a sentir ese paciente, esa persona que llega a un lugar desconocido, ¿no? Realmente nos ponemos a pensar, nos ponemos a ver también de ese lado, ¿no? A ver también nosotros, si alguna vez nos tocaría estar de ese lugar, ¿cómo quisiéramos sentirnos en confort? Con la unidad, con la atención, con quien nos habla, con quien nos escucha, quien nos entiende, ¿no? Y también esto de lo emocional y de conducta. Porque ¿cómo va a estar esta parte emocional de ese paciente? ¿No? Viene trasladado en una ambulancia, a veces sin el acompañamiento de la familia, viene con un diagnóstico que le cambió la vida de un día para el otro. ¿Sí? Esa persona que trabajaba, estudiaba, le gustaba hacer viajes y se ve en esta situación. ¿Y cómo no va a estar alterada la conducta? ¿No? Porque va a estar con ese enojo, ¿no es cierto? Con esa frustración, con esa preocupación de que realmente qué va a pasar el día de mañana o cuánto tiempo voy a estar acá. Entonces, acá nosotros como enfermeros, ¿sí? O futuros enfermeros que están presentes acá, los alumnos de la institución, enfocámonos en esto de lo que es las acciones de enfermería. Hablando de acciones de enfermería, es lo que nosotros realizamos, nuestra práctica diaria, el día a día. El momento que yo tomo la guardia, empieza mi acción de enfermería, empieza mi cuidado holístico a esa persona, a ese paciente, ¿sí? Que yo voy a estar a cargo de esa vida, ¿sí? Esa responsabilidad que yo asumo siendo profesional de la salud. Vamos a tener entre las acciones las que son independientes, ¿sí? Que es el documento que nos va a guiar en un tratamiento de administración de medicaciones, ¿sí? De lo cual es la indicación médica, que es en lo que va a dar las pautas del tratamiento farmacológico, los horarios que tenemos que administrar esa medicación. Los dependientes son nosotros propios, son nosotros que lo hacemos con un pensamiento crítico, con un pensamiento que es una persona y que no es un paciente que molesta, que fastidia, que llama porque tiene el timbre y porque no entiende que está en una internación, ¿no? Entonces, nuestras acciones dependientes, nuestros cuidados dependientes son lo que nosotros estamos formados con esta vocación de servicio y el cuidado a esa vida, ¿sí? Tenemos los interdependientes, que viene a ser esto que les hablaba, el conjunto continuo del trabajo con otras áreas de la salud, como es, por ejemplo, con kinesiología motora. Nosotros tenemos que alistar al paciente para que acuda a sus actividades diarias, a fonoaudiología, cuando el profesional de fonoaudiología nos dice que ese paciente tiene que ser asistido con sus alimentos. Ese paciente tiene que ser estimulado también en la parte de internación, de que son los pisos, para que pueda empezar a ingerir sus alimentos, ¿sí? De repente con aquel lado del cuerpo, lado derecho, lado izquierdo, que quedó todavía funcional. Dentro de esto, nosotros que lo marcamos mucho en las acciones con los cuidados de enfermería, hablamos de esto de la movilidad. ¿Qué cuidados voy a hacer con ese paciente que presenta una hemiplegia? No se va a poder rotar, no va a poder girar ni un lado derecho ni un lado izquierdo, no va a poder hacer una sedestación. Nos enfocamos a esto, a esa movilidad. Yo los invito a que se pongan 10, 15, 20 minutos en una sola posición, ¿no? Qué incómodo va a ser, ¿no? Porque siempre estamos en constante movimiento, en constante de cambiar una pierna, de girarnos a un lado, de podernos mover. Este paciente, este sujeto de atención, esta persona, no lo va a poder realizar por sus propios medios, ¿sí? Esto de la comunicación
¿sí? Este paciente puede presentar disfasia, afasia. ¿Cómo nos comunicamos con él? Cuando realmente nos presenta esta persona que solamente puede decirnos no, 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 la, y él piensa que está en una buena comunicación con nosotros. ¿Cómo podemos intervenir y llegarnos? Porque el objetivo que va a ser este cuidado en la comunicación, que este paciente yo tenga que entender lo que me dice, que me manifieste sus necesidades, ya sea dolor, ya sea que está incómodo, ya sea que tiene frío, entre otras cosas de las necesidades básicas. Hablando de eliminación, vamos a trabajar muchísimo en lo que es la educación. ¿Por qué? Porque ese paciente va a llegar puesto los pañales. Tenemos que trabajar en esto de la eliminación, si de verdad tiene una incontinencia o no la tiene. ¿Sí? De verdad el paciente quiere ir al baño, no quiere utilizar más pañales. Pero claro, como nosotros ingresó con pañales, continuamos con esto, que continúe con pañales. No, trabajamos con estos cuidados, trabajamos en potenciar lo que el paciente, una calidad de vida mejor. Nos enfocamos a esto, en realizar lo que es esta asistencia para que pueda darse una ducha en el baño, como todos, ¿no? Imagínense que ustedes de un momento a otro tienen que hacer baño en cama. Qué difícil, ¿no? Pensemos en nosotros. Si yo hoy no me quiero levantar, bueno, que me realice alguien el baño en cama. Qué difícil, ¿no? Entonces, lo que es la higiene habla de esto para que pueda estar en lo que es sus actividades diarias, cotidianas, en toda la semana y esté presente en todas las que están indicadas por los terapistas, ¿sí? El descanso, ¿no? Que es enfermeros de turno noche. Velar ese sueño, ¿sí? Dejar que descanse, utilizar muchas estrategias para que ese paciente de verdad pueda descansar, para que después pueda asistir a lo que es las actividades diarias. Lo emocional y conductual, esto de lo que es muy importante cuando hablamos cuando es una persona, cuando hablamos esto de que de un día para otro tiene la vida cambiada, ¿sí? No es que hablamos de una persona que nos quiere molestar, que nos quiere tocar el timbre cada 5 minutos, ¿sí? Que no entiende que está en una internación, que está en un hospital, que no es su casa, que no es un hotel, porque a veces confundimos todo esto con lo que realmente es nuestro cuidado. Entonces acá llegamos casi finalizando esta charla, vuelta a casa, ¿sí? Vuelta a casa es linda esa palabra para muchos pacientes y para nosotros también como enfermeros, ¿sí? Evaluación de resultados. Realizamos toda la semana lo que es el Ateneo, ¿sí? En todas las sedes, donde compartimos conocimientos, interactuamos todos los grupos interdisciplinarios, ¿sí? Para ver qué más le falta a ese paciente, qué sucede con la familia. Yo como enfermero no me puedo quedar con ninguna información, tengo que compartirla para poder tener esto, lo que es vuelta a casa, ¿sí? Nos replanteamos, ¿sí? Nos replanteamos qué es lo que nos falta, qué es lo que sucede. La familia no acompaña, está el cuidador que realmente lo pone la familia y realmente no lo acompaña. Ese paciente necesita ser acompañado. Ese paciente sábados y domingos no quiere hacer nada, está en su habitación, no quiere comer, no quiere cenar, no quiere bañarse, no quiere hacer nada. ¿Qué me pasa? Nos replanteamos todo esto todas las semanas en lo que son los Ateneos, ¿sí? Oportunidad de mejora. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no vamos a pensar que esa persona que queda con diferentes secuelas tiene que volver a ser reinsertado a la sociedad? Tiene que volver quizás no a la vida diaria que tenía antes, pero sí la parte funcional de su cuerpo puede tener otras oportunidades, ¿sí? Tener oportunidades de vida. ¿Por qué no? ¿Por qué hacerlo sentir diferente si tiene alguna discapacidad por la situación de este diagnóstico de un ACV? Entonces,
es ahí donde nos enfocamos muchísimo lo que es el sector de enfermería, ¿sí? A que nosotros por vocación de servicio, por ser enfermeros, tenemos nuestra propia esencia que no se tiene que acabar, que no se tiene que agotar, tiene que permanecer, ¿sí? Para nosotros poder lograr esto de vuelta a casa, esto de poder escuchar a esa persona, ¿sí? A esto de darle ese agradable internación dentro de la institución, y vamos a tener esta oportunidad de mejora, y nosotros como profesionales de la salud, ¿qué nos vamos a sentir? Con los objetivos planteados, con los cuidados, con las acciones, con el proceso de atención de enfermería, vamos a sentirnos gratificados cuando recibimos ese gracias. Si no fuera por vos, no volvería a casa, ¿no? O esas bolsas que nos dejan de regalos, con muchas frases, ¿no? Que nos motiva muchísimo a seguir haciéndolo cada día mejor. Acá yo puse esta frase que es anónima, pero me identifica mucho y lo quise compartir con ustedes. A veces yo inspiro a mis pacientes, pero más frecuentes ellos me inspiran a mí por una mejor enfermería. Muchas gracias. Los dejo que sigan aplaudiendo. Es el momento de... Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta tanto para la doctora Andrea como para la licenciada Cecilia. Si hay preguntas... ahí, sí. Elena. Hola, buenos días. Ante todo, felicitar a la licenciada Pareja. Es un orgullo estar en este lugar y escuchar a un colega posicionar a la enfermería dentro de una disciplina como es la neurorehabilitación, donde se ve, en líneas generales, una enfermería un poco más caminando hacia atrás y no hacia adelante. Felicitarte, Cecilia, por tu gran trabajo, felicitar a Santa Catalina por considerar al profesional enfermero como un engranaje más dentro de lo que es el trabajo en equipo que se nota que se vivencia. Y mi pregunta fundamental es, de acuerdo a lo que venís relatando del proceso de atención y el cuidado holístico, es, Cecilia, ¿sentís que Santa Catalina está generando un cambio de paradigma en la enfermería profesional? Bueno, primero agradecerle por sus lindas palabras y por estar hoy presente. Realmente hay un cambio y el cambio son los futuros profesionales que son los de la institución. Y después, en cuanto al proceso de atención de enfermería en la clínica de rehabilitación, tenemos lo realizado en la práctica diaria, pero no tenemos lo escrito, el seguimiento, la investigación. Pero estoy seguro que después de esta disertación nos vamos a poner en marcha con eso para que pueda hacerse todo este seguimiento y tengamos un estudio científico en el cual los podemos demostrar en otra jornada de Santa Catalina. Bien, ya se está invitando. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Espera. Primero felicitarlas a las dos, excelentes las charlas.
Te quería preguntar, Andrea, por el tema de la cererolicina, que está un poco, viste, no sé si de moda es la palabra, pero últimamente recibimos por lo menos indicación de médicos externos de Santa Catalina a 4 pacientes, seguro que me acuerdo así rápido, de infusión de cererolicina, y nosotros seguimos manteniendo, al menos, bueno, yo mantení un poco la postura de que la evidencia todavía no es fuerte sobre la infusión de cererolicina y los efectos adversos a veces sí, por lo menos era el concepto que hasta ahora manejábamos. Yo te quería preguntar si los trabajos hablan de un tiempo para la infusión, es decir, un paciente que lleva 1 año, por ejemplo, del evento, o 3 meses o 6 meses, bueno, si hay una ventana en la cual se haya visto que hay más, bueno, más evidencia, porque además en general recibimos el pedido con pacientes que tienen muchísimo más tiempo de evolución, ¿no? Y no solo ACV, ¿no? Pacientes, bueno, post-TEC grave de por ahí, no sé, 8 meses de evolución, 10 meses de evolución, incluso en el último ateneo de Catamarca estuvimos hablando de esto. Bueno, quería saber eso. En todas las drogas siempre se iniciaba el tratamiento farmacológico dentro de los 7 días de que pasó el ACV, y puntualmente en todos los de cerebrolicina pasaba eso. Se empezaba la cerebrolicina los primeros 7 días y se les infundía durante 30 días. Y la verdad es que yo quise reflejar lo que decían los de la guía respecto a la evidencia, pero más allá de que se veía que era probable que mejore los desenlaces, el desenlace está expresado en cuánto varió la escala y no se evaluó en las escalas cuánto era clínicamente relevante o cuánto le cambiaba de verdad al paciente ese cambio en el número. Y la verdad es que en los efectos adversos pasaba lo mismo, no hubo diferencias en esos estudios, pero si vas a la práctica es como que con sentido común hay más efectos adversos, sobre todo porque es endovenosa. Y obviamente no analizaron los costos, que la verdad es que son muchos y me parecen que no están justificados. Sí, los costos es un tema igual, bueno, todas las medicaciones costosas, pero entonces evidencia 3, 6, 12 meses no sigue hay. Sin haber. Está bien. De hecho, los desenlaces eran en ese caso a 1 mes y en todos los casos máximo 3 meses. Bárbaro, gracias. E igual se le infundía 30 días. Gracias. Allá hay una pregunta. No es una pregunta. No, allá, no vos. Allá. No, que quiero aclarar algo de lo mismo bueno. que preguntó Flor, que en este caso muchas de las intervenciones que vos haces referencia, más allá del tiempo que se diferencia, es una intervención combinada, por lo menos las que yo vi, los casos que traté, no era solamente cerebrolicina, sino era un combo con estimulación magnética transcraniana que venía incluido en ese combo, o sea que esa intervención global no está analizada. Es decir, no se puede ni decir que sí ni que no. Pero las situaciones que nos está tocando vivir, que supongo que hacer referencia a las mismas, las que vi venían todas, no era la intervención única, la administración de cerebrolicina a destiempo, sino incluida dentro de un combo con estimulación magnética transcraniana. Había una pregunta por allá, sí. Allá atrás. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Ante todo, bueno, felicitarlas a ambas por la charla, muy lindo, muy objetiva, pero principalmente la licenciada Parejas, consultarles si los procesos de atención están en constante movimiento y si se van adecuando también en función de las edades de los pacientes, y por el otro lado, si también tiene que interactuar esos cuidados conjuntamente con la familia o son directamente entre usted y el paciente. Bueno, los procesos de atención de enfermería se hacen continuamente en el momento que el paciente ingresa a la institución. Sí puede ser que se pueda ir modificando, como se ha ido modificando, por ejemplo, esto de la hoja de enfermería digital, ¿sí? Que es hermoso porque te ahorra mucho tiempo para que vos puedas estar con tu paciente. Y la otra pregunta era... Si los cuidados de enfermería también se relacionan directamente con los familiares, como para que el día después, cuando se van de alta, sepan cómo acudir a esos cuidados. Sí, lo hacemos desde enfermería, lo hacemos de los otros sectores, ¿sí? Para que ellos puedan conocer, por ejemplo, ¿no? Esa transferencia de la cama a la silla cuando los llevan a la alta o cuando tienen las salidas terapéuticas. Y después también hasta hacemos este rol educador del cambio de pañal. También ahí tiene que estar presente la familia para que vea esa
técnica que nosotros tenemos propia de nuestras acciones de enfermería dependientes, donde realmente tenemos una técnica especial para poder rotar al paciente para que no sufra el dolor. Bueno, muchas gracias. Vamos a... ¿Hay una pregunta más? Sí. Hola, yo. Ah. Primero felicitarlas a las dos, Andrea y Cecilia, muy lindo. Y quería preguntarle a Andrea con respecto a la medicación que no se recomienda para neuroplasticidad. Si, por ejemplo, el paciente que venía medicado previamente con eso, con levodopa o alguna de las que vos nombraste, litio, ¿qué haces? ¿Se la suspendés o no afecta la neuroplasticidad? No, en ese caso, si la indicación era por algo puntual, o sea, si era un paciente con parkinsonismo o si era un paciente que usaba el citalopram, por ejemplo, en otra dosis como antidepresivo, no se suspende, porque esto, o sea, la pregunta iba a si yo a un paciente que no lo toma, se lo tengo que iniciar porque considero que va a favorecer la neurorehabilitación. ¿No lo cambiás por otra droga? No lo cambias. Gracias. No lo indicás por la neurorehabilitación, aceptás el efecto. En realidad el planteo que hizo Andrea es si esas drogas favorecen la evolución en el ACV. Perdón, Hernán, ¿te puedo acá? Sí. Yo, disfónico. Escúchame, y Andrea, para Pavón y la gente de calidad por ahí que está ahí también, el tema es que sabemos que hay muchas drogas, no solo estas que Andrea estuvo describiendo acá, sino hay otras tantas que son inhibidoras de la neuroplasticidad en una clínica de rehabilitación, ¿no? Entonces, es preguntarte si saben, si sigue existiendo, sé que en su momento sí, el detector en la historia clínica digital de ese tipo de drogas, ¿no es cierto? Que por lo menos, no sé, salen como una solapita diciendo cuidado que estás usando una droga que en cierta forma es inhibidora de la neuroplasticidad. No sé si me entienden. Creo que te entendí. En este momento no. O sea, en este momento no está eso implementado. Pero sé que a futuro era una de las ideas incluir en todo lo que es el NextUp las alertas cuando haces indicaciones farmacológicas. Sí, mucho más amplio que lo que teníamos antes, que era el asterisco en algunas drogas que indicaban que afectaban la neuroplasticidad en forma negativa. No para no indicar esas medicaciones, sino para saber que hay un efecto potencialmente contraproducente, si se quiere, ¿sí? Muchos pacientes desde ya que requieren igual la indicación de drogas que sabemos que pueden afectar la neuroplasticidad, pero la indicación la tienen por otro cuadro, ¿sí? Por ejemplo, excitación psicomotriz, por ejemplo, espasticidad. Bueno, yo no quiero, si quiero, una más. Es para la licenciada Pareja. Dentro del sistema de historia clínica digitalizada y dentro de lo que vos venís mencionando, el proceso de atención, de modificación continua, ¿sí? ¿Existen ya instalados los diagnósticos de enfermería para poder ir modificándolos a medida de este continuo de evaluación? Bueno, en eso todavía no está instalado lo que es el PAE, ¿no? Conceptualmente hablando de los 5 pasos que existe por conocimiento de bibliográfico, pero la enfermera al hacer la resección del paciente, observando estas alteraciones que presenta, ¿sí? Hace el trabajo de lo que es el diagnóstico en determinar las prioridades que esa persona necesita en el minuto que ingresa a la institución.